Bienvenidos amigos al 84º capítulo de Espejo Constitucional. Ya son 84 capítulos llevándote la actualidad del proceso constitucional. Recordemos que partimos en el proceso anterior y ya vamos en este segundo proceso. Esperamos que este loop en algún momento se termine. Y paso, por supuesto, a saludar al Instituto Res Pública, esta nueva casa que nos acoge con Espejo Constitucional. Te recuerdo darle me gusta a este programa, compártelo en tus redes sociales y usa el hashtag Espejo Constitucional. Búscanos en redes sociales, estamos como Espejo Constitucional en todas las redes sociales y por supuesto también en Instituto Res Pública. Suscríbete a este canal, sí, para que te lleguen notificaciones de cada nuevo contenido que subimos, por supuesto, de las ideas de la libertad. Bueno, déjenme contarles que el día de hoy tenemos un gran invitado. Él es consejero constitucional en representación de la 12ª o circunscripción de la región de Los Ríos. Hoy forma parte de la Comisión del Sistema Político en el Consejo Constitucional y me refiero a don Jorge de la Maza, a quien le damos una cordial bienvenida. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Hola, Darín, muy bien, muchas gracias. Contento por la invitación y muy agradecido. Qué bueno tenerte acá, consejero. Después de las elecciones, eres el primer consejero electo que está electo y en ejercicio que nos acompaña en el programa. Así que muchas gracias por aceptar esa invitación. Y bueno, vamos a revisar algunos saludos que ya tiene la gente conectada. Fíjate que Jessica González nos dice saludos desde Lampa. El desapruebo, qué buen invitado, compartiendo. Sí, pues comparta esto en sus redes sociales con el hashtag Espejo Constitucional. Y aquí te hacen una pregunta, dice, ¿tiene algo que ver con Bernardo de la Maza? Él estuvo aquí en Lampa en el proceso anterior. La familia entiendo que es una, pero no lo conozco. Pero sí Perfecto. tenemos algún grado de parentesco. Mire, qué interesante. El profesor Luis Silva, saludos, Jessica. Jorge es un gran abogado y amigo, colega. Saludos al profe, muy bien. Al profe Silva, siempre Sí, nos gran está amigo, mirando. gran amigo el profe. Acá dice qué bonita casa, don Jorge, muy buenos días. Bueno, ahí los amigos entonces nos están saludando para partir el programa del día de hoy. Y por supuesto, como siempre, comenzamos con la actualidad del proceso constitucional del que tú formas parte. Me parece que eres parte entonces de la Comisión de Sistema Político, Reforma Constitucional, ¿cierto? ¿No es así? Sí, yo soy parte de la comisión número 1 sobre sistema político, reforma constitucional, participación ciudadana, presidente de la República, Congreso Nacional, gobierno. Tenemos hartos temas. De hecho, es la comisión que abarca más temas dentro del anteproyecto constitucional. O sea que les va a tocar ver muchas enmiendas, ¿no? El 52% del proyecto de la comisión de expertos pertenece a la comisión número 1. ¡Wow! Harta pega entonces. Harta pega, sí. Así es la cosa. Bueno, déjenme contarles, vamos a comenzar entonces a proyectar. Ayer estuve, perdón, El, el, el jue- jueves pasado, sí, jueves el jueves pasado. pasado estuvo el presidente Lago. ¿Tú estuviste en esa Sí, no, intervención del presidente Lago? Cuéntanos un poco. la verdad, Tarín, no me he perdido ninguna de las visitas de los expresidentes de la República. Hemos estado con Sebastián Piñera, Ricardo Lagos y ayer estuvimos con Michelle Bachelet. Así que Exactamente. Citas hemos... ilustres. Sí, y sí, es que lo que pasa es que eso es parte también de la comisión número 1 y es un acuerdo que se adoptó dentro de la comisión de invitar a los expresidentes de la República como una forma también de poder hacer valer nuestro espíritu republicano dentro del Consejo Constitucional, lo que no se pudo llevar a cabo en el proceso constitucional anterior, porque en primer lugar, a pesar de que algunos convencionales en el proceso anterior quisieron invitar a los expresidentes, otra facción importante de la convención se negó a ello. Y además que los expresidentes tampoco querían correr riesgos de algún tipo de bochorno en esas visitas. Exactamente. Así que hemos estado viendo
que han estado participando los presidentes. Y tengo una cuña acá del presidente Ricardo Lagos, porque al parecer la tónica ha sido que los presidentes critiquen, ¿cierto?, las enmiendas, hablan harto de las enmiendas específicamente del Partido Republicano. Voy entonces a proyectar ahora un video de lo que fue parte de la intervención del jueves pasado del presidente Ricardo Lagos. Atención con eso. Esta es la altura de la tarea. Dejar una buena constitución a nuestros hijos o hijas o nuestros nietos, según nuestra edad. Tiempos en los cuales a ellos les va a tocar enfrentar su propio modelo de desarrollo. ¿Estaremos entonces pensando en eso mientras se debaten y voten cada una de las enmiendas? ¿O estaremos enfrascados en la pelea pequeña, contingente, por las pequeñas ganancias electorales? De ustedes dependerá cómo se lidere esta situación. Que exista una política con mayúscula. El país necesita una nueva constitución, pero no cualquiera. La nueva constitución debe ser mejor de la que actualmente tenemos. Ustedes son testigos de cuánto se trabajó en los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura para poder eliminar los enclaves autoritarios de la Constitución de 1980. Lo logramos con un gran sentido patriótico y con mucho diálogo. Estoy orgulloso de haber participado en esa gesta en los comienzos de la nueva etapa democrática de Chile. Bueno, ahí teníamos entonces las palabras del expresidente Ricardo Lagos. Estoy de acuerdo en que tenemos que hacer una constitución mejor para poder aprobarla. ¿Qué te parecen las palabras del presidente, Jorge? Yo igual estoy de acuerdo en que debemos hacer una constitución mejor, inclusive mejor que el anteproyecto que se nos fue entregado. Ese es el punto. Y la verdad es que yo no adhiero, no comparto en realidad del todo las ideas o las palabras del expresidente Ricardo Lagos en la invitación que se le hizo, porque se nos ha tildado mucho de además ser el Partido Republicano una mayoría circunstancial, y eso creo que también ofende. Él no nos dijo que éramos una mayoría circunstancial en todo caso. Hay muchos comisionados y consejeros en realidad del oficialismo que nos ha señalado tener esa calidad. Somos en realidad una mayoría. Hemos siempre señalado que estamos dispuestos al diálogo, a formar algunos tipos de consenso, pero también nos debemos a nuestro electorado, y nuestro electorado está sufriendo en materia de seguridad interior del Estado. Entonces, a mí me llama la atención que la mayoría de las críticas vienen de consejeros constitucionales de la región metropolitana o del centro norte del país. Yo los invito a esos consejeros a transitar libremente por la Panamericana 5 Sur, afuera de Ercilla, afuera de Victoria y afuera de la zona roja, o bien ingresar a algún camino interior de esa zona después de las 11 de la noche. Existe temor, existe riesgo de la integridad física y personal de la gente que vive en esos lugares. Entonces, el Partido Republicano, en conjunto con Chile Vamos, tenemos varios puntos en común y de acuerdo en materias de seguridad. Hemos elaborado una agenda, no una agenda, sino que hemos elaborado un paquete de medidas constitucionales dentro del anteproyecto constitucional que tiende precisamente a dar garantía de seguridad, precisamente en contra de actos terroristas. Y creo que eso es una necesidad que la gente clama, por lo menos en la macro zona sur, de la cual soy parte y en parte también que represento, porque la macro zona sur llega precisamente hasta más allá de Valdivia. Hemos tenido atentados de carácter incendiario y terrorista
hasta en Puerto Montt. Así es, así hemos sabido en los últimos días entonces de distintos atentados que, bueno, es una pena que uno como que se acostumbra, ¿cierto?, a esto, pero me imagino del drama que está viviendo toda la población civil que vive en esa zona. Bueno, también estuvo entonces, como tú decías ayer, la presidenta Michelle Bachelet dice, le dije que no, Bachelet revela el llamado de Piñera para retomar su proceso constituyente tras el 18 de octubre. La expresidenta expuso ante el Consejo Constitucional, donde además de recordar la anécdota con Piñera, se puso del lado de la legislación actual en cuanto a derechos sexuales y reproductivos y se manifestó a favor de la paridad. Este lunes, la expresidenta Michelle Bachelet tuvo la oportunidad de hablar ante el Consejo Constitucional, instancia en la que reveló el llamado que hizo también el expresidente Sebastián Piñera en el contexto del estallido social del 2019. Y también traje un video, una cuña de lo que fue ayer la exposición de la expresidenta Michelle Bachelet. Revisemos entonces ese video. Que tendrá el Consejo es lograr dar un sentido unitario a la Constitución y escuchar los anhelos de la población. Una buena Constitución es una que ayuda al funcionamiento del país, es una Constitución habilitante. Es necesario hacer los esfuerzos para darnos una Constitución que nos haga sentido a todas y todos como país, que responda, por otro lado, al Chile de hoy. Y hay que alcanzar el punto de encuentro. ¿Cuál es el denominador común de todos quienes habitamos en Chile? ¿Cuál es el contorno que queremos que nos rija? ¿Cuál es el nosotros que traerá orgullo y paz por décadas? Por cierto, hablamos de algo más que los principios generales que tiene cualquier constitución. Hablamos también de la estructura que le dé sustento. Entonces, lo más relevante, a mis ojos, es entregar al país un marco de entendimiento que sea consistente en permitir el desarrollo de nuestros principios comunes, del cual se desprenda una interpretación clara y compartida sobre lo que decidió como fundamento la ciudadanía. Una de las preguntas que deberán resolver es cuán estrecho o amplio es este conjunto de principios y herramientas para asegurar esta coherencia. Y ese equilibrio será un pilar fundamental de la gobernabilidad futura. En definitiva, lo fundamental es alcanzar un acuerdo que logre un equilibrio entre lo esencial y lo aplicable, que establezca principios permanentes y capacidad de gobernarlos. Y eso es válido para todas las comisiones, pero adquiere aún más sentido en esta comisión, que debe darle a Chile buenas herramientas para mantener siempre viva su democracia. Bueno, ahí teníamos la expresidenta Michelle Bachelet, que estuvo ayer en la Comisión de Sistema Político, donde participa Jorge. Jorge, tú le hiciste unas preguntas a la expresidenta, me parece que respecto de esta constitución habilitante, ¿no?, que tanto habla la izquierda y que las personas, la verdad, que no saben mucho de qué se trata. Yo hace unas semanas hice un programa con Vanessa Kaiser para descubrir lo que es este concepto de constitución habilitante. Estábamos en el canal Espacio Liberal en ese momento, por si alguien quiere revisar el video. Cuéntame, ¿qué te dijo la expresidenta respecto a esto? Qué bueno, Tarín, que haces la pregunta. Estoy absolutamente seguro que Vanessa tiene clarísimo lo que significa una constitución habilitante. Yo también me lo imagino, traté de quedar un poquito como incauto, como ingenuo frente a la pregunta, pero en atención a que la exmandataria lo señaló, dijo que tenía que ser una constitución habilitante esta constitución, no quise perder la oportunidad de hacerle la pregunta, ¿qué es una constitución habilitante? Y la verdad que no respondió, dijo que era una constitución que podía ser más justa, que podía otorgar derechos sociales, etc. Pero en definitiva, sabemos que una constitución habilitante es una constitución intermedia que da pie o da paso para una constitución que tenga precisamente los requisitos o las características que ama la izquierda, o más bien la izquierda radical. Y es en ese sentido en que nosotros no estamos dispuestos o no estamos prestos a poder ceder en materia de una constitución habilitante. Nosotros lo que nos pide la ciudadanía y el contacto que hemos tenido con la ciudadanía ha sido precisamente cerrar el capítulo constitucional. Una constitución tiene que ser un texto, un instrumento que tienda las bases de proyección, de estabilidad, de crecimiento. Y una constitución habilitante no puede
no puede servir como instrumento, ¿no es cierto?, para otorgar esas características. Ese es el problema. Exactamente. Bueno, es difícil un poco decirlo, pero básicamente lo que ellos necesitan es avanzar a su proyecto de izquierda, ¿no es así? Entonces la constitución habilitante sería aquella que le permite a la izquierda avanzar en sus propósitos. Según lo entiendo y según lo revisamos también con Vanessa la otra vez, voy a revisar algunos saludos que te están dando. Saludos, estimado Jorge, Cecilia Medina. Ojo con la palabra habilitante, me dice Miguel Hernández. Buenos días, siguiendo atentamente el desarrollo de la entrevista. Muchas gracias, Humberto. Y Jimena Corral dice, las mismas cantinfladas de siempre. Me imagino que se imagina, Jimena, o sea, se menciona las palabras de la presidenta Bachelet, porque no creo que nosotros estamos haciendo cantinflas aquí, ¿no? Don Jorge. Bueno, siguiendo adelante entonces con la pauta, déjenme mostrarles acá, dice, la Corte Suprema deja sin efecto su decisión y declara admisible la reclamación de consejeros oficialistas. La Sala del Máximo Tribunal resolverá el fondo del reclamo de los consejeros de izquierda. Ahora los ministros deberán notificar a la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Evia, republicana, para que envíe un informe en el plazo de 2 días. Entiendo que después de este informe, la Corte Suprema también tiene un plazo de máximo 10 días hábiles, creo, por lo que he leído, para resolver este tema. Cuéntame en qué pie están ustedes como republicanos respecto de esto, porque en definitiva lo que ustedes proponen, bueno, y las derechas, ¿no? Proponen un par de capítulos que no están dentro del índice, ¿cierto? Entonces se quiere incorporar un capítulo a Fuerzas Armadas, por otro lado un capítulo de seguridad interior, me parece. Cuéntanos de eso, Jorge, para que nos aclares el tema. Sí, Tarín, es un tema en el cual actualmente tenemos poca o nada injerencia porque está radicado actualmente bajo el conocimiento de la Corte Suprema. Este es un reclamo que se denomina contencioso administrativo, un reclamo que interpuso la bancada oficialista en contra de la idea de crear un capítulo de Fuerzas Armadas y otro de Paz, Orden y Seguridad, que tiene que ver con la creación de una defensoría para las víctimas, que tiene que ver con la creación de tribunales especializados para conocer delitos de corrupción, de tráfico de drogas, de lavado de activos, de delitos complejos, y que tiene que ver además con la creación de una fiscalía especializada también en la persecución de esos delitos y de un ministerio, no de un ministerio, perdón, de una unidad interministerial a cargo de labores de inteligencia dependiente de la Presidencia de la República. Entonces son herramientas necesarias hoy en día para poder atacar esos flagelos que amedrentan y que afectan a nuestra sociedad. Y la verdad que nos encontramos con la sorpresa de que precisamente se reclamó en contra de estas iniciativas que fueron acogidas en primer término a trámite por el Consejo Constitucional, que son iniciativas de enmienda para poder frenar la creación de esos capítulos. Si bien es cierto, la izquierda lo que pretende es frenar la creación de capítulos, es un tema que no nos deja de llamar la atención porque le afecta mucho al oficialismo que podamos crear un capítulo especial de Fuerzas Armadas. El contenido es el mismo y el contenido yo creo que no tiene mayor relevancia porque hay consenso respecto al contenido, pero sí es importante para nosotros mantener un capítulo independiente que no dependa de la Presidencia de la República en el texto constitucional, porque en el fondo lo que nos interesa es la independencia institucional. En ningún caso estamos hablando de desobediencia ni de falta de sometimiento y del deber constitucional de la obediencia a las directrices del gobierno, del presidente de la República, sino que estamos viendo a las Fuerzas Armadas como un órgano o un organismo, parte del Estado, que es garante de la protección de la democracia también.
Y esta labor de garante de la protección de la democracia viene de la época de Alessandri Palma, y viene también precisamente como herencia de lo que ha pasado y lo que todos sabemos que es parte de la historia de Chile con el pronunciamiento militar del año 73. ¿Mm? ¿Qué peligro ves tú en que, en que no haya un capítulo especial para las Fuerzas Armadas y sí esté en el capítulo del gobierno? La verdad que no le veo mayores peligros, pero en en todos los países en donde se han adoptado regímenes totalitarios, lo que se ha pretendido a nivel de gobierno, a nivel institucional, es coaptar el ejercicio, ¿no es cierto?, de la defensa nacional y ponerla a disposición directa del Ejecutivo. ¿Para qué? Para lograr también de una u otra forma la unificación y la falta de independencia de los poderes del Estado. Nosotros lo que pretendemos es garantizar desde el texto constitucional, desde la parte formal, la independencia de los poderes del Estado, la garantía de una república democrática. Y creemos que una república democrática se ve bien y se ejerce bien a través del respeto institucional de manera independiente, consagrado constitucionalmente, de instituciones tan importantes como son las Fuerzas Armadas, además que da un orden estructural al contenido constitucional, tratarlo fuera de Presidencia de la República, porque la Presidencia de la República tiene funciones que son totalmente distintas a las de las Fuerzas Armadas. Entonces se nos ha catalogado como una iniciativa ideológica. Esto no tiene nada ideológico, esto tiene que ver con una iniciativa de carácter funcional, de carácter formal y también de carácter final en materia de dotar precisamente en materia constitucional a las Fuerzas Armadas con una independencia estructural de lo que es el capítulo de la Presidencia de la República, porque no tienen mayor conexión, solamente esa obligación de obediencia. ¿Mm? Exactamente. Dentro de los argumentos que usa la izquierda para no seguir adelante con esta idea de un capítulo aparte, es que es primera vez que se incluyen dentro de nuestro constitucionalismo, ¿cierto? A partir de la Constitución del 80 se incluye un capítulo aparte. Dicen, argumentan que dentro de toda la historia constitucional de Chile nunca fue así. ¿Qué le diría a aquellos que piensan eso? Sí, ese es el argumento precisamente de algunos comisionados expertos, pero yo les diría de que en atención a las circunstancias de la región, estamos hablando de Latinoamérica, existe la necesidad de poder también garantizar o dotar, ¿no es cierto?, al Estado de las herramientas, de los instrumentos que puedan ser garantes en cierta u otra forma del mantenimiento y protección de la seguridad interior del Estado a través de una estructura formal separada a la Presidencia de la República. Y eso significa sacar de Presidencia de la República esta institución, esta organización del Estado y dejarla en un capítulo aparte en atención a la falta en atención a la naturaleza de sus funciones. Creemos que la naturaleza de sus funciones es poco conciliable con los temas que son tratados en el capítulo de Presidencia de la República. Más allá que sea acogido o que sea rechazado esto de la reclamación que fue interpuesta, lo que nos interesa en el fondo también es el mantenimiento del contenido del capítulo, y creo que en ese aspecto no hay mayores diferencias, no tenemos mayores diferencias, existe prácticamente unanimidad o transversalidad respecto de la sustancia de ese capítulo. Es el hecho de darle el grado de independencia a nivel de texto tratado en un capítulo distinto, lo que genera las molestias o las diferencias con el oficialismo.
¿Y qué pasaría si la Suprema, en definitiva, no quiere que esto ocurra, por lo tanto, acoge, ¿cierto?, la petición de la izquierda y finalmente no se puede incluir este nuevo capítulo? ¿Hay alguna instancia superior No. o es la última? Sí, no, la Corte Suprema en este caso está obrando como única instancia y debe resolver si la creación de un capítulo es parte precisamente de lo que el reglamento del Consejo considera como discusión de articulado o de normativa. Evidentemente que creemos que esa es una discusión bastante... es una discusión que en realidad es poco jurídica. Creemos que el capítulo es parte también de lo que entendemos nosotros como discusión normativa de articulado. Perdón. Claramente, si ustedes fueron electos, lo lógico es que las ideas, ¿cierto?, de ustedes estén puestas en el capítulo y no lo coarte el Poder Judicial, en definitiva. Me parece de toda lógica que puedan incluirlo. Está dentro de las reglas, en todo caso, de la reforma constitucional que dio origen a este proceso constitucional, valga la redundancia, que frente a determinados casos se pueda reclamar ante la Corte Suprema. Este reclamo, en todo caso, ante la Corte Suprema es un reclamo bastante particular porque está establecido en la reforma que dio origen al proceso y es bastante sumario, bastante corto. De hecho, entiendo que ayer Beatriz Hevia, la presidenta del Consejo, informó respecto de la Corte cuando acoge a trámite el reclamo, ordena informar al recurrido o al reclamado. En este caso, el reclamado es el Consejo Constitucional por haber acogido a trámite esas enmiendas. Y lo que hace la presidenta del Consejo es informar los motivos por los cuales se acogieron a trámite esas enmiendas. Y con el informe, la Corte lo que hace es resolver. Y esa sentencia, en donde resuelve la contienda jurídica, debería de tardar no más allá de 10 días. Un poquito más podría ser. Sí, ahora pongámonos en el hipotético caso que no puedan incluir este nuevo capítulo. ¿Ustedes llamarían a aprobar? A pesar de que quedaría sin ese capítulo, es decir, respecto de lo que hoy tenemos en la Constitución vigente del 2005, que lleva la firma del presidente Lagos. Mira, Tati, yo creo que ese no es un tema de fondo para nosotros, no es una línea roja o un intransable. Tenemos otras prioridades dentro de las enmiendas presentadas que en realidad generan cierto grado de preocupación, no solamente a nuestros militantes, sino que a la gente que nos dio el voto. Hay ahí una importancia muy relevante relativa a la supremacía constitucional que nosotros hemos querido explicitar en el texto. Hay importancia muy relevante en materia de la creación de estos órganos de seguridad que estén o no bajo la descripción de un capítulo. Son instituciones que van a estar de alguna u otra forma presentes en el texto o tendrían que estar de alguna u otra forma presentes en el texto bajo la descripción de epígrafe o de otra fórmula que se le pueda dar. Y tenemos también otras materias que dicen relación con principios y garantías constitucionales, que para nosotros son importantes. Por ejemplo, la libertad de elegir, que no perdamos la posibilidad de tener la libertad de escoger la educación de los hijos, que tengamos la posibilidad de escoger el sistema previsional o el sistema de salud, que sin perjuicio de lo cual se nos ha querido catalogar como un partido que no está dispuesto a transar en esos aspectos y que hemos querido constitucionalizar las AFP y las ISAPRE. Eso no es cierto.
¿Por qué? Porque lo que nosotros queremos, en definitiva, es que a los cotizantes, a los ciudadanos que han trabajado toda una vida, se les respete sus ahorros, sus fondos de capitalización individual no sean tocados por el Estado para financiar otros proyectos o para financiar otro sistema que en realidad sabemos que en toda Latinoamérica ha fracasado. Pues todas las reformas que se han llevado a cabo en los países de la región en materia de previsión social, cuando han pasado de un sistema de capitalización individual a un sistema solidario, están totalmente fracasados. Entonces, lo que nosotros queremos es que si el Estado quiere hacer política social con los ciudadanos, lo haga con impuestos de otro origen, no lo haga con los fondos de capitalización individual. Lo mismo en materia de salud. Queremos que los ciudadanos tengan la libertad de escoger y que si existe o si pudiese existir acuerdo en materia de salud, yo creo que podríamos tener acuerdo en materia de una política básica universal de salud, los afiliados puedan, en definitiva, con posterioridad, tener la libertad de escoger los seguros complementarios con los cuales quieran precisamente complementar esas garantías otorgadas por el Estado. Esa es una posibilidad, hay otras, pero creo que lo más importante es respetar al ciudadano, es respetar los ahorros del ciudadano y la libertad de elegir del ciudadano. No podemos imponerle al ciudadano un sistema que lo pase a llevar en sus libertades y en su propiedad. Así es. Bueno, sigamos adelante. Te quiero Chile, consejeros republicanos lanzan campaña de difusión de enmiendas y oficialismo acusa de lavado de imagen. Oye, qué epítetos, ¿no? Vamos a revisar entonces el video que anda circulando en todas partes, que es muy, muy de excelente calidad. Sí. Te quiero, Chile. Te quiero. Te quiero con una salud de acceso libre y de calidad. Eligiendo tu educación con libertad. Te quiero con los corruptos en la cárcel. Y con servicios públicos que te traten con dignidad. Te quiero con tus barrios libres de delincuencia. Y los chilenos viviendo seguros y en paz. Te quiero con tu comercio seguro. Te quiero Chile con respeto a las Fuerzas Armadas. Te quiero con tu casa propia. Y sin pagar contribuciones por tu casa. Te quiero siendo dueño de tus ahorros de pensiones. Y que los puedas heredar. Te quiero con tu cultura y tradiciones. Y celebrando el 18 con alegría. Te quiero con un mejor futuro. Y recuperando la esperanza perdida. Los consejeros del Partido Republicano queremos lo mejor para Chile. Y para eso estamos trabajando día a día. Para reconstruir el país que todos queremos. Te quiero mejor. Te quiero con esperanza. Te quiero con fe. Te quiero con libertad de expresión. Te quiero, Chile. Te quiero, Chile. Te quiero, Chile. Te quiero. Te quiero. Te quiero. Te quiero, Chile. Te quiero, Chile. Esperanzadora esa gran campaña. Me imagino que va a ir también acompañada de visitas a todo el país, ¿no? De recorrer el país con estas ideas. Cuéntame un poco de eso. Yo creo que eso se viene, una sorpresa. Ah, mira. Sí, no, sí, es un bonito video. Aquí lo que estamos haciendo es precisamente conectar con la ciudadanía que ha estado más alejada del proceso constitucional y conectar también con la gente que nos ha pedido que llevemos sus enmiendas adelante. Por eso siempre hemos señalado, las enmiendas no son del Partido Republicano, son enmiendas ciudadanas. La gente por algo nos escogió, nos eligió. Nosotros no nos negamos a poder llegar a acuerdos. En la mayoría de las materias podemos tener conversaciones, pero evidentemente que hay ciertas preocupaciones de la ciudadanía que no las podemos dejar abandonadas. Y el anteproyecto constitucional que se nos presentó por la comisión de expertos tenía muchos silencios, muchos vacíos en muchos aspectos. Y creemos que esos aspectos tienen que ser completados desde el punto de vista que la ciudadanía ha solicitado.
Exactamente. Mira, como dice Jimena, es lo mismo que siempre han dicho los republicanos. No veo por qué se escandaliza la izquierda. Bueno, es que la izquierda se victimiza, se escandaliza, hace show. Estamos acostumbrados. Sí, ¿No es así? a mí me da entre pena, me da entre lástima, porque lo que veo desde que presentamos las enmiendas ha sido un proceso de victimización diario, continuo. Si bien es cierto, la forma en que nos relacionamos con el oficialismo y con las bancadas de izquierda ha sido buena. Yo tengo muy buena relación con los otros consejeros, yo he tratado de conversar con todos, pero a mí lo que en realidad no me gusta es que, claro, existe una suerte de victimización permanente, que en la mayoría, que para la pasada de máquina, eso no es cierto. Nosotros hemos tratado de conservar la compostura, el orden del proceso, hemos cuidado mucho el proceso, estamos pues poniendo mucha energía en cómo se desarrolla esto, pero a su vez nos interesa muchísimo que podamos tener esos espacios de conversación, pero sin victimización. Sí, ayer veía a Jessica Bengoa de Revolución Democrática, pero era vistipunto, ya le sacaban el cartelito vistipuntos. Claro. Vamos a revisar entonces artículos, las enmiendas del Partido Republicano, artículo 54, disminución de diputados y senadores. Entonces, artículo 54, inciso primero, para sustituir en el inciso primero del artículo 54 la frase diputados y el Senado por la oración diputados, compuesta por 132 miembros y el Senado compuesta por 48. Entonces tenemos de 155 actuales pasaríamos a 132 diputados y de 50 actuales pasaríamos a 48 senadores. Sí, esta entonces enmienda específicamente de tu comisión, ¿no es así? Esta es una enmienda del profe Silva. Sí, no, así la conversamos. Sí, estamos de acuerdo. Sí, de todas maneras. Vamos a revisar entonces qué nos dice el presidente Ricardo Lagos a este respecto. Atención con el video. Y estoy preocupado por el curso que está tomando el proceso constitucional actual. Chile es un país diverso, en el que conviven personas de distintos pensamientos, políticos, religiosos y no religiosos, conservadores y progresistas, mujeres y hombres. Nuestro territorio, además, nos regala una diversidad cultural enorme, a la que contribuyen, entre otros, los pueblos indígenas y el mundo rural. La diversidad no es una amenaza. La diversidad nos enriquece a todos. Es por eso que la Constitución debe ser un marco que permita esta diversidad se exprese. Estoy preocupado porque las enmiendas que se están presentando en sistema político atentan algunas contra la expresión de esta diversidad. Bajar el número de parlamentarios y la magnitud de distritos pone en riesgo la representatividad de las diversas fuerzas políticas, que fue lo que buscó al eliminar el sistema binominal. Además, estas enmiendas llevan el máximo de desigualdad de voto. Sí, un voto en Aysén valdría 8 veces lo que vale ese voto en Maipú. Esta es la realidad. Bueno, ahí teníamos al presidente Ricardo Lagos exponiendo por qué no se puede bajar de 155 a 132 diputados y de 50 senadores a 48. Sí, es una... También, no, la pataleta. Lo que pasa es que es una verdad parcializada la que señala el expresidente, porque una reducción de los escaños parlamentarios tiene que ir de la mano con un redistritaje. Y ese redistritaje precisamente tiende o lo que busca es evitar precisamente esa sobrerepresentación a la que él alude en comunas como Maipú o como Santiago, por ejemplo. El redistritaje precisamente tiene esa función.
Y además, lo que se busca con esta enmienda es poder hacerla calzar con el sistema electoral proporcional progresivo y hacerla además calzar con el fortalecimiento de los partidos políticos, porque el fin que se busca no es solamente la reducción de parlamentarios y darle más eficiencia al Estado en materia de ahorro de recursos. No, lo que se busca en definitiva, a través de este conjunto de reformas e iniciativas que están plasmadas o queremos que estén plasmadas en la Constitución, es evitar el fraccionamiento político. El fraccionamiento político que tantos daños nos ha hecho a partir del año 2016, precisamente con la iniciativa de la expresidenta Michelle Bachelet de derogar el sistema binominal, en donde me acuerdo que su ministro del Interior era Rodrigo Peñailillo, Peñailillo en materia con Bachelet. Sí, Peñailillo, que negoció precisamente la caída del sistema binominal, y el sistema binominal, nos haya o no gustado, lo que evitaba era que facciones o grupos radicales pudieran llegar al gobierno de manera independiente o con poca representación o nula representación, como lo que hemos visto hoy en día, en donde hemos llegado a tener hasta 23 partidos políticos tratando de ponerse de acuerdo respecto de normas legales, lo que es prácticamente imposible. Entonces, lo que se busca es eso, reducir el número de partidos políticos con presencia en el Congreso a no más allá de 6 o de 7 partidos políticos que puedan ponerse de acuerdo, discutir y priorizar también bases de consenso, que es como se desarrollan las democracias en todas partes del mundo. Cuando nosotros dijimos esto el año 2016, se nos catalogó como poco demócratas, como prácticamente totalitarios, como aquellos que no nos gustaba la democracia. No estaba el Partido Republicano todavía, pero me acuerdo que los partidos de derecha esto lo representaron en su momento. Fueron algunos diputados, me acuerdo que fue la diputada Pérez, Lili Pérez, me acuerdo que cayó, pues la convencieron. Y terminamos cediendo, obviamente, el sistema binominal y nos ocasionan los problemas que hemos tenido. Sí, de todas maneras, recordamos esa época. Entonces vamos con otra de las enmiendas, dice artículo 16, numeral 28, letra C, para agregar un literal C nuevo en el numeral 28 del artículo 16 del siguiente tenor. C. Estará exenta de toda contribución o impuesto territorial la vivienda que sirve como residencia principal de una persona o familia. La ley establecerá la forma de hacer efectivo este derecho. Creo que es de las más populares de las enmiendas presentadas por el Partido Republicano. Sí, esta es una... Perdón, sí. Jorge, adelante. No, continúa, no te preocupes. Quiero saber, ¿es posible que se apruebe esta enmienda? Ojalá, pues, me encantaría. Y a la mayoría de los chilenos estoy seguro que también. Porque es perfectamente compatible, conciliable con el derecho a una vivienda digna o propia, ¿no es cierto? Claro. Si queremos hacer efectivo constitucionalmente el derecho a la casa propia, bueno, ahí tenemos una enmienda constitucional que libera el pago de impuestos a la vivienda familiar. Y esta es una enmienda del Coquio Sandón, de Jorge Sandón, de uno también de nuestros colegas de acá del Partido Republicano, abogado también, especialista en materias tributarias, y la idea nace de él, evidentemente, desde la premisa de que los impuestos deben recaer sobre las utilidades y no sobre el patrimonio. Y es una lógica que debería de ser aplicada y que es aplicada en muchos países del mundo. Aplicar impuestos sobre el patrimonio es regresivo, te limita la economía. Si uno cuando se compra una casa, ya sea para negocio, ya sea para vivienda, uno ya pagó el impuesto. Uno pagó el impuesto, ¿no es cierto?, en la notaría, uno pagó el impuesto también en la declaración anual a la renta. Entonces, ¿por qué vamos a tener que, posterior a eso, tener que seguir gravando la vivienda familiar? Y ojo, que solamente la vivienda familiar, no son otras propiedades. Entonces, ¿por qué vamos a tener que seguir gravando esa propiedad
a perpetuidad con el pago de contribuciones. Yo lo encuentro tremendamente injusto que estemos todos obligados a pagar contribuciones por la vivienda familiar. Las otras están bien, pero la vivienda familiar debería quedar exenta del pago de impuestos. Por supuesto, o sea, si se protege, ¿cierto?, este derecho a la vivienda propia, ¿cómo va a haber, cómo te la va a quitar el Estado? Sí, es realmente increíble pagar eternamente un impuesto territorial, ¿cierto?, por algo que ya pagó impuestos y varias veces. Exacto. Fíjese que esta es la Constitución Política actual vigente, capítulo primero, bases de la institucionalidad, en el artículo 5, la soberanía reside esencialmente en la nación. Quiero saber por qué la enmienda del Partido Republicano hace mención al pueblo en circunstancias que sabemos lo que el pueblo significa para la izquierda. Su ejercicio se realiza por el pueblo a través del plebiscito y de elecciones periódicas, y también por las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo ni individuo alguno puede atribuirse su ejercicio. Y bueno, acá está la enmienda, dice artículo 4, inciso primero, para sustituir en el inciso primero del artículo 4 la frase, esto es del anteproyecto, ¿ah? Sí. Respecto del anteproyecto, no de lo que acabo de leer. En el anteproyecto entonces dice, la soberanía reside en el pueblo, no en la nación, como dice, para que quede súper claro a los espectadores que están conectados con nosotros. Decía nación, la soberanía reside en el pueblo, esto es el anteproyecto, y se ejerce por a través de elecciones periódicas, referendos, plebiscitos, mecanismos de participación y también de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún individuo o grupo puede atribuirse su ejercicio. Por la siguiente, lo que propone el Partido Republicano es: la soberanía reside en el pueblo de Chile. Se amplía un poco. Nación única e indivisible. Y se ejerce por a través de elecciones periódicas, plebiscito y de las autoridades que esta Constitución establece. Ningún sector del pueblo, persona, institución o grupo puede atribuirse su ejercicio. ¿Por qué cambiar nación por pueblo de Chile, nación única, indivisible? No, finalmente no se diluye el concepto de nación con esta indicación, con esta enmienda, perdón. Para nada. A nivel internacional, los conceptos de pueblo y de nación son utilizados en el mismo sentido cuando tienen presencia constitucional. Hubo en su oportunidad por la Comisión Ortúzar una discrepancia entre el significado que podía tener el concepto pueblo respecto del concepto nación. Pero en las constituciones del mundo, en realidad, las diferencias han sido matizadas ya a estas alturas y se considera que el uso es prácticamente el mismo. Sin embargo, entendemos que la soberanía del Estado debe respetar, obviamente, las decisiones del pueblo, y en este sentido se ha propuesto aclarar o fortalecer el concepto precisamente que tenía o que había sido propuesto por el proyecto de la Comisión de Expertos, dándole esa significación de nación de Chile, o pueblo de Chile. Pueblo de Chile. Sí, claro. ¿Y qué pretendemos hacer con esto? Pretendemos diferenciarnos precisamente de la propuesta que todos rechazamos el año pasado, que sí, claro, establecía, claro, la plurinacionalidad. Y en definitiva, esto es lo que hace precisamente es fortalecer la existencia de una nación única e indivisible. Nos fortalece y no nos debilita. Ok. Bueno, vamos a pasar a nuestra sección a favor o en contra, ya viendo frente, ¿cierto?, al 17 de diciembre tenemos esta sección que yo digo siempre nueva, pero la verdad que no es nueva, ya lleva un rato. Entonces yo te voy a dar un concepto y tú me dices si estás a favor o en contra de él. ¿Ya? Indulto.
¿A favor? A favor del indulto. Sí, a favor. Estado subsidiario. Depende de quién, po. Si estamos a favor del indulto de delincuentes, obviamente que no, po. Claro, lo que pasa es que el presidente de Boric delincuentes usó... comunes, de delincuentes comunes. Claro, usó el indulto, por eso me llamaba la atención tu respuesta, pero ¿te gusta la institución entonces? Sí, yo respeto la institución del indulto, creo que tiene que existir. Perfecto. Estado subsidiario. Sí, pues a favor. ¿Y te parece que sea compatible con el Estado social y democrático de derecho? Absolutamente. El artículo 1 de la Constitución actualmente vigente tiene determinadas palabras que obviamente así lo hacen entender. El bien común, como bien común propiamente tal, es una alusión a un Estado social de derecho y la existencia y la protección de las libertades y del emprendimiento, como lo podemos ver respecto del artículo 19, número 21 de la Constitución actualmente vigente, es un reconocimiento también a un Estado subsidiario. Y lo que vemos hoy en día en la Constitución vigente es la compatibilidad y la relación de ambos sistemas, y aquí no tenemos que rajar vestiduras. Si existe una compatibilización respecto de ambos principios en el Estado actualmente vigente. Lo que pasa es que hay sectores políticos que quieren negar esa situación y hacernos creer que Chile es un Estado absolutamente subsidiario, y eso no sería posible porque no existiría FONASA, porque no nos vacunarían gratis, etc. Entonces, hay una existencia de ambos sistemas. Entonces, si te entiendo bien, tú postulas que en definitiva Chile hoy ya es un Estado social y democrático de derecho. De hecho, no es. Lo que pasa es que ahora lo que se pretende es invertir los conceptos, porque el principio de subsidiariedad no se reconoce explícitamente en la Constitución vigente. Y el Estado social de derecho tampoco se reconoce explícitamente, pero se desprende de ciertos artículos. Claro. Y lo que se pretende ahora es explicitar el Estado social de derecho, lo que, bueno, puede hacerse también porque ha sido parte de un acuerdo del quinto borde. Sin embargo, estimamos que el principio de subsidiariedad también se puede desprender de otro articulado o de otras disposiciones que se pueda comprender de manera tácita. Exactamente. Desarme de la población civil. No, en contra. Agenda 2030. En contra. Bueno, capítulo especial para la Fuerza Armada, ya lo hablamos. Protección a la vida del que está por nacer. A favor. Eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Yo creo que estoy en contra de la eliminación del INDH, aunque me pueda... no, yo no creo que sea una buena política eliminarlo. Lo que haría sería cambiar las políticas internas. Sí, cambiar las políticas. Una modificación. Sí, claro. Para que no esté capturado, me imagino, por lo... Exactamente. ¿Y qué modificación? Que reconocer precisamente la existencia de derechos humanos no solamente de parte de los administrados, sino que también de los agentes del Estado, como llaman precisamente en el INDH los funcionarios policiales. Los funcionarios policiales también son objeto de derechos humanos. Entonces, hay que cambiar la lógica, y eso pasa también por una reinterpretación de distintos tratados internacionales y la aplicación de un sistema menos garantista por parte de tribunales que pertenecen a la reforma procesal penal. Y el último concepto que te quiero preguntar es igualdad sustantiva. La igualdad es igualdad, no tiene por qué tener apellido. Entonces estoy en contra. Perfecto. Bueno, esa entonces ha sido nuestra sección a favor o en contra.
quiero agradecer tu tiempo, tu disposición para estar hoy día en el programa Espejo Constitucional. Por supuesto que te vamos a seguir contactando para un próximo capítulo. Agradecerte infinitamente todo el trabajo que están haciendo en el Consejo Constitucional, tú y todos tus colegas. Así que, de todas maneras, esperar que participen nuevamente de nuestro programa. Unas últimas palabras para nuestra audiencia, Jorge. No, agradecer la hora también en la que hicimos el programa, entiendo que está en vivo, y mandarle un abrazo a mi región de Los Ríos y a toda la macrozona sur. Mi papá vive en Victoria, así que está siempre muy pendiente de las noticias y de lo que está pasando, me llama cada rato, está preocupado. Creo que es muy importante poder tener ese grado de conexión con lo que pasa en la macrozona sur. Así que también, bueno, poder quizás destinar los últimos minutos a aclarar a la gente, a los televidentes, de que los actos terroristas no son cometidos por mapuches. Los mapuches son un pueblo en realidad muy pacífico, los conozco muy bien. Aquí hay grupos terroristas infiltrados y creo que es necesario empezar a crear la conciencia de la necesidad de poder solucionar este problema que nos afecta y que no penetra y no es realmente objeto de conciencia en la región metropolitana. Eso quería decir. ¿Estado de sitio, Jorge, para la zona? Esto tiene que ir más allá de un estado de sitio, esto tiene que ir con políticas de diversa índole. Aquí uno tiene que tener la mano muy firme, pero a la vez tiene que ser de un corazón muy grande para poder escuchar a todas las comunidades, poder tratar con las comunidades, pero no con las comunidades violentas. Hay un interés, hay fuerzas aquí muy malévolas, muy perversas, que lo que hacen es querer hacer creer que las comunidades en realidad están por la violencia. Las comunidades no están por la violencia, las comunidades indígenas están por la paz. Yo las conozco, yo he trabajado con muchas de ellas, tengo experiencia en trabajo rural con muchas comunidades y creo que la gente quizás ignora mucho esa realidad. Y la verdad de las cosas es que el pueblo mapuche, por lo menos de la macrozona sur, es prácticamente todo republicano, aunque tú no lo creas. No, me imagino, de todas maneras, sí, no me cabe duda. Yo creo que todo Chile es republicano, Jorge, a esta altura. Ojalá, pues, qué bueno. Así. Bueno, muchas gracias, Jorge, que tengas un lindo día y será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Tarín. Un abrazo. Nos vemos. Chao, chao. Bueno, será Jorge de la Maza, consejero constitucional por la región de Los Ríos, como ahí estábamos escuchando, su padre vive en Victoria, qué difícil debe ser aquello. Bueno, hoy día fuimos en un horario especial porque justamente Jorge a las 9 entraba a una comisión y la próxima semana resulta que es feriado, el Día de la Asunción de la Virgen María, ¿cierto? Se celebra el 15 de agosto, justamente próximo martes, así que no vamos a tener programa el martes, pero sí vamos a tener programa el jueves, así que el programa del martes lo vamos a dejar para el jueves 17 a las 9 de la mañana y voy a tener un tremendo invitado, don Richard Caifal, para hablar de todo el tema indígena de la consulta indígena, enmiendas, etc. Así que no se lo pierda. Y vamos a revisar aquí, a ver si tenemos, claro. Den like, recuerda dar like a este programa, comenta y comparte en tus redes sociales, siempre usando este hashtag Espejo Constitucional. Nos puedes seguir en todas las redes sociales de Espejo Constitucional. Tenemos TikTok, Instagram, Facebook, todo ahí. También, por supuesto, a través de Red Pública. Agradecer a Red Pública por su espaldarazo de estar con este programa en este canal. Y suscríbete, por supuesto, dale like, hazle clic a la campanita para que YouTube te notifique de cada nuevo contenido que incorporemos. Así que bueno, eso ha sido todo por el día de hoy y nos estaremos viendo la próxima semana, como les decía, el día jueves 17 con don Richard Caifal. Chao, que tengan lindo martes.